antes de que los pasillos del palacio revelen sus secretos más oscuros y el silencio familiar se rompa con el sonido de la tragedia, reflexiona un momento. Hay historias en las escrituras que no se susurran, sino que resuenan como un trueno a través de los siglos, recordándonos la fragilidad humana y la justicia inquebrantable de Dios. Nos confrontan, nos moldean y nos llaman a la sabiduría. Si buscas comprender las profundidades del corazón humano y la soberanía del Creador, acompáñanos en nuestro viaje. Suscríbete al canal Caminos Cristianos y recorre con nosotros estos caminos de fe, dolor y redención, descubriendo la verdad que nos libera. Jerusalén resplandeció bajo el reinado de David, una época que parecía bañada por la luz misma del favor divino, una edad de oro forjada en batallas ganadas y promesas cumplidas. El palacio real, construido con cedro del Líbano y la gloria de un reino unificado, era el epicentro del poder y la adoración en Israel. Sin embargo, el corazón humano es un territorio que ni siquiera los reyes pueden gobernar por completo. En los recovecos de la propia casa real, una sombra se espesaba, alimentada por secretos y pasiones prohibidas por la ley divina. Y en el centro de esta etapa de aparente paz vivía la princesa Tamar, la hija del rey, una joven cuya belleza exterior no era más que un pálido reflejo de la pureza y la sincera devoción que habitaban en su espíritu. Sin embargo, la paz de Tamar y el honor de la casa real se encontraban bajo una amenaza invisible que crecía en el corazón de su propio medio hermano. Amnón, primogénito de David y heredero al trono, miraba a Tamar no con el afecto puro que exigía la hermandad, sino con la llama oscura de un deseo que la ley de Moisés condenaba con vehemencia. Lo que comenzó como un pensamiento fugaz, alimentado en la oscuridad de sus aposentos, se convirtió en una obsesión que lo carcomía por dentro, una fiebre que le quemaba el alma y finalmente le enfermaba el cuerpo. Adelgazó, perdió el vigor y su rostro reflejaba la angustia de una guerra interna que estaba perdiendo, pues eligió no luchar con las armas de la justicia, sino rendirse al enemigo que vivía en su propia carne. Fue en este estado de decadencia que su primo, Jehonadab, un hombre cuya inteligencia era tan aguda como su espiritualidad superficial, lo encontró. Jehonadab, descrito como el más astuto de los hombres, poseía una mente que veía las debilidades de los demás no como motivo de lástima, sino como una oportunidad para la manipulación. Se acercó al príncipe heredero no con el consuelo de un amigo, sino con la precisión de quien busca la llave en una cerradura. Con unas pocas preguntas, extrajo la repugnante confesión que era la raíz de su sufrimiento. Y al escuchar el nombre de Tamar, Jonadab no vio deshonra, ninguna transgresión, ningún dolor futuro. Solo vio un desafío, un nudo que desatar con el hilo de la malicia, y susurró las palabras que darían forma al pecado, transformando un oscuro deseo en un plan diabólico y concreto. El plan, una vez sembrado en la mente de Amnón, rápidamente arraigó y se convirtió en acción. Siguiendo el venenoso guión de Jonadab, el príncipe heredero se acostó en su cama y fingió estar enfermo. Su actuación fue terriblemente convincente, pues la angustia que mostraba era real, aunque su origen residía en la tiranía de la lujuria, no en una auténtica enfermedad física. Cuando su padre, el rey David, fue de visita, encontró a su primogénito pálido y débil, suspirando como si la vida lo abandonara. Con una voz calculadamente frágil, Amnón pidió que su hermana Tamar viniera a preparar, ante sus ojos, unos pasteles para que comiera directamente de sus manos. Para el rey, la súplica sonó como el simple deseo de un enfermo que busca consuelo y cuidados familiares. El corazón de David, un padre que amaba a sus hijos con una intensidad que a veces lo cegaba ante sus más graves defectos,
no percibió la siniestra trampa que se les estaba tendiendo. Él, que una vez había discernido los planes de los filisteos y las estrategias de reinos enteros, fue incapaz de ver la serpiente que anidaba en el corazón de su propio heredero. La aparente inocencia de la petición enmascaró a la perfección la perversidad de la intención. Sin dudarlo un instante, movido por la compasión paternal y el deseo de ver a su hijo restaurado, el rey consintió. Él mismo dio la orden, enviando un mensajero para que Tamar fuera a los aposentos de Minumitzintursen, su hermano. Con sus propias palabras, el gran rey de Israel selló el camino de su hija hacia la desolación, creyendo enviar un ángel sanador, cuando en realidad la estaba entregando a un depredador que aguardaba pacientemente en su guarida. El corazón de Tamar no albergó sospecha alguna, pues su pureza le impedía concebir la existencia de semejante mal. Siendo hija obediente y hermana compasiva, solo veía la oportunidad de servir y aliviar a su hermano sufriente. Reunió los mejores ingredientes, la harina más fina y la miel más pura, y se dirigió a los aposentos de Amnón con la premura y la dedicación de quien lleva una medicina preciada. Al entrar, lo encontró tendido, con el rostro vuelto hacia la sombra, y una genuina oleada de compasión la envolvió. Sin demora, y bajo su atenta y silenciosa mirada, comenzó a amasar la harina, moviendo las manos con la destreza y el cuidado de un verdadero acto de amor fraternal. Cuando los pasteles estuvieron listos, horneados y desprendiendo un aroma reconfortante, los colocó cuidadosamente en un plato y se acercó a la cama, ofreciéndolos con una sonrisa amable, esperando ver a su hermano reanimar. Pero Amnón ni siquiera miró la comida. Sus ojos, que hasta entonces parecían nublados por la enfermedad, ahora brillaban con una intensidad diferente, una llama que no era de fiebre, sino de una determinación oscura y aterradora. Entonces su voz resonó por la habitación, ya no débil, sino cargada de una autoridad fría e incuestionable. «Apartaos todos de mi presencia». Los sirvientes, acostumbrados a obedecer al hijo del rey sin vacilar, hicieron una reverencia y se marcharon apresuradamente, cerrando tras ellos la pesada puerta de madera. En un instante, el silencio en la habitación se volvió denso, opresivo, y Tamar se encontró completamente sola con él. El silencio no fue roto por una palabra, sino por un movimiento repentino. Amnón se levantó de la cama. La debilidad que había fingido había desaparecido por completo, reemplazada por una fuerza bruta y una urgencia depredadora que Tamar jamás había visto. La agarró por la túnica, apretándola con una firmeza que desmentía cualquier debilidad, y la atrajo hacia sí. Sus ojos, que antes ella había creído llenos de dolor, ahora ardían con una lujuria desnuda y aterradora. Entonces pronunció las palabras que profanarían para siempre la santidad de su hogar y su sangre. «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». La palabra hermana, que debería haber sido un escudo de protección y honor, fue usada por él como título de su deseo ilícito, haciendo la orden infinitamente más monstruosa y perversa. Pero en medio del pánico abrumador, el temor a Dios que se había sembrado en el corazón de Tamar desde la infancia se alzó como un muro. Una claridad divina atravesó la niebla de su miedo y lo confrontó, no solo con un grito de terror, sino con la fuerza de la verdad y la razón. «No, hermano mío», suplicó con voz firme a pesar del temblor en su cuerpo. «No me fuerces, no cometas esta locura, porque tal cosa no se hace en Israel. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y en cuanto a ti, serías considerado uno de los necios de Israel». En una última y desesperada súplica a su conciencia, le ofreció una salida honorable. «Te lo ruego, habla con el rey, porque estoy segura de que no me negará a ti». Luchaba no solo por su pureza, sino también por su alma, ofreciéndole una oportunidad de redención. Las palabras de Tamar, llenas de sabiduría y rectitud, fueron
como semillas de trigo sembradas en una roca estéril. Amnón simplemente no la escuchó. La fiebre de su pasión carnal había quemado por completo cualquier puente hacia la razón o el temor de Dios que pudiera haber existido dentro de él. En ese momento no deseaba una esposa bendecida por el rey. Deseaba satisfacer el violento apetito que lo devoraba. Y el honor era un precio que estaba más que dispuesto a pagar, siempre y cuando fuera el honor de ella, no el suyo. La propuesta de una unión legítima fue para él un obstáculo a la urgencia de su pecado. En su corazón, la oscuridad ya había ganado la batalla, y el príncipe heredero de Israel eligió actuar no como pastor de su pueblo, sino como un lobo, sordo a todo excepto al aullido de su propio instinto corrupto, y así, ignorando sus súplicas desesperadas y el terror en su mirada, la sometió. Las Escrituras registran la terrible verdad con brutal simplicidad. Siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. En esa cámara cerrada, bajo el techo del palacio del rey de Israel, la inocencia fue asesinada. No fue solo un cuerpo el que fue violado, sino un alma la que fue destrozada, un espíritu devoto el que fue sumergido en un abismo de humillación, traición y dolor indescriptible. El acto duró solo unos instantes, pero sus consecuencias resonarían por la eternidad en esa familia. Se cruzó una línea sagrada, se profanó sangre, y la semilla de la venganza y la ruina fue plantada en la tierra fértil de la injusticia, justo en el corazón de la casa de David. Tan pronto como el acto abominable se consumó, una terrible e instantánea transformación ocurrió en el espíritu de Amnón. El deseo febril que lo había consumido durante meses se extinguió como una llama repentinamente privada de aire, y en su lugar un vacío helado se llenó con un sentimiento aún más poderoso y destructivo: el odio. Las Escrituras revelan las profundidades de la psicología del pecado al afirmar que el odio que sentía por ella era mayor que el amor con el que la había amado. Miró a Tamar, su cuerpo tembloroso y su rostro surcado de lágrimas, y no vio a la hermana que había deseado, sino un espejo viviente de su propia transgresión y vergüenza. Su presencia en la habitación se volvió insoportable, pues cada sollozo era una acusación, cada mirada de dolor un juicio, y la odió por ser ahora el testimonio permanente de su debilidad moral. Con una frialdad que contrastaba terriblemente con el ardor de momentos antes, pronunció la sentencia: «Levántate y vete». Las palabras cayeron sobre Tamar como piedras. Una segunda violación, esta vez contra su dignidad y su propia existencia. Ella lo desafió, diciendo que el mal de expulsarla era mayor que el que ya había cometido, pues ahora la condenaba a una vida de oprobio público. Pero él, una vez más, se negó a escuchar. Llamó a su criado y, con un desprecio impactante, dio la orden final: «Saquen a esta mujer a la calle y cierren la puerta con llave». El criado, conmocionado, pero obediente, la tomó del brazo y la sacó, como quien ahuyenta a un animal. La pesada puerta se cerró con un golpe sordo, y el sonido del cerrojo al correrse fue, para Tamar, el sonido de su futuro encerrado en la oscuridad de la vergüenza y el abandono. Afuera de la puerta cerrada, Tamar se quedó paralizada por un instante. El sonido del cerrojo resonó en su alma como el sello de su destino final. Bajó la mirada hacia sus propias vestimentas, hacia la túnica multicolor de mangas largas que vestía. No era una prenda común, era el emblema de su estatus, la vestimenta distintiva de las hijas vírgenes del rey, una tela que evocaba honor, pureza y un futuro bendito en Israel. Con un grito que surgió de lo más profundo de su ser herido, agarró el cuello de la túnica y la rasgó de arriba abajo. El sonido de la tela al rasgarse fue el sonido de su vida siendo cercenada irremediablemente. Cada fibra que se desprendía era un pedazo de su identidad.
su dignidad y su valor que le habían sido brutalmente arrebatados. Su dolor se desbordó entonces en un antiguo ritual de duelo, el único lenguaje que le quedaba para expresar lo inexpresable. Tomó un puñado de polvo y cenizas de un brasero cercano y se las echó sobre la cabeza, cubriendo su cabello y rostro con el símbolo de la más profunda desolación y humillación. Y con la mano sobre la cabeza cubierta de ceniza, su túnica rasgada exponiendo su vergüenza, comenzó a caminar por los pasillos del palacio de su padre. Pero no caminó en silencio. Salió gritando a gritos, y su grito fue agudo y continuo, un lamento que cortó el aire e invadió cada habitación, un sonido que no pertenecía a ese lugar de poder y gloria. Ese grito era la voz misma de la justicia herida, transformando el crimen secreto de una habitación oscura en un escándalo público bajo el techo del rey. El lamento desesperado de Tamar no vagó sin rumbo por los pasillos de mármol. Llegó a oídos de su hermano de sangre, Absalón, quien reconoció en esas notas de pura agonía la voz de la hermana a la que amaba profundamente. Corrió a su encuentro y se detuvo, petrificado por la escena. La visión ante él era la negación de todo lo que Tamar representaba. La princesa, cuya presencia era como la luz de la mañana, estaba allí, cubierta de cenizas y deshonra, con su túnica real hecha jirones, su rostro marcado por un sufrimiento que parecía haber envejecido su alma. El corazón de Absalón, astuto y consciente de las oscuras corrientes que corrían bajo la superficie de la corte, no necesitó largas explicaciones. Con una pregunta mordaz, que ya contenía su propia respuesta, fue directo al origen de su sospecha. ¿Estaba tu hermano Amnón contigo? Al ver la confirmación en su silencio devastado, una furia fría y calculadora comenzó a encenderse en los ojos de Absalón, pero su voz permaneció controlada, casi un susurro. Ahora bien, hermana mía, calla, dijo, no para aliviar su dolor, sino para cargar con el peso de esta injusticia. Es tu hermano, no te preocupes por este asunto. Era una petición de silencio, pero también una promesa velada de que no sería olvidado. La tomó de la mano y la condujo a su casa, lejos de las miradas curiosas y los susurros que ya comenzaban. La casa de Absalón se convirtió en el refugio de Tamar, pero también en su prisión. Allí permaneció, día tras día, una mujer desolada, una sombra de lo que fue, viviendo en un estado de luto silencioso y perpetuo. La noticia del ultraje pronto recorrió los salones del palacio, propagada por los susurros de los sirvientes y la sombría visión de la desolada princesa, hasta llegar a oídos del rey David. Al enterarse de lo que Amnón le había hecho a su hija, una furia inmensa, la furia de un león herido, se apoderó del rey. La escritura dice que estaba muy enojado. Sus ojos, que tantas veces se habían elevado al cielo en adoración, ahora ardían con el fuego de la ira de un padre y la indignación de un monarca cuyo hogar había sido tan vilmente profanado. El suelo del palacio parecía temblar bajo el peso de su ira. Para todos los que lo veían, el castigo de Amnón parecía cierto e inminente, pues la ley de Moisés era clara sobre tal abominación, y el rey de Israel parecía dispuesto a erradicar el mal de su seno, incluso si ese mal era su primogénito. Pero la tormenta de furia se disipó en una calma perturbadora e inexplicable. Los días se convirtieron en semanas, y la espada de justicia del rey permaneció inmóvil en su vaina. David, el gran guerrero y legislador, encadenado por una debilidad que quizás solo él entendía, no hizo absolutamente nada. Tal vez el recuerdo de su propio pecado con Betsabé le paralizó la mano, robándole la autoridad moral para juzgar la lujuria de su hijo. Cualquiera que fuera la razón, su silencio fue para Tamar un golpe más cruel que la violencia misma. Fue una segunda violación.
El primer crimen había sido cometido por la pasión de un hermano, el segundo por el abandono de un padre. La ausencia del rey del juicio fue la sentencia de que su dolor no importaba lo suficiente como para mover el trono de Israel. Mientras el silencio del rey resonaba por los pasillos, Absalón lo observaba todo. Desde el interior de su casa veía el coste práctico de la inacción de su padre, la luz en los ojos de Tamar, ahora extinguida para siempre, su risa, ahora reemplazada por un suspiro perpetuo, y la presencia constante de un dolor inatenuable. Entonces iría a la corte y vería a Amnón, su medio hermano, caminando libremente, participando en los consejos del reino, su posición de primogénito intacta, su crimen envuelto en un manto de impunidad real. Cada vez que sus miradas se encontraban, Absalón no veía arrepentimiento en el rostro de Amnón, sino el triunfo silencioso de alguien que había cometido el mal y no había pagado el precio exigido por la ley de Dios. Cada día de silencio de David era como un martillazo, forjando la convicción de Absalón de que la justicia, si no desde el trono, tendría que venir de sus propias manos. Y así, el dolor por su hermana y la furia por la injusticia se fusionaron en el corazón de Absalón, dando lugar a un odio puro, frío y paciente. Dejó de hablarle a Amnón, no dirigió una palabra de acusación, ni una palabra de bondad. Este silencio era más amenazante que cualquier grito o confrontación abierta, porque era un silencio que pesaba, juzgaba y sentenciaba. Durante 2 años completos, Absalón cultivó este odio como un granjero cuida una planta venenosa, regándola diariamente con el recuerdo de la deshonra de su hermana y la debilidad de su padre. En el exterior era el príncipe Absalón, apuesto y carismático, pero en el interior era un vengador en espera, afilando el cuchillo de la retribución, esperando el momento perfecto cuando la deuda de sangre finalmente pudiera ser cobrada. La espera de Absalón llegó a su fin. La paciencia, que había sido la vaina de su ira, fue desechada, revelando la afilada espada de su venganza. Vio la oportunidad perfecta en una antigua tradición rural, la esquila de sus ovejas en Baal Hazor, cerca de la tribu de Efraín. Era tiempo de banquete, una gran celebración de la cosecha de lana, un período de abundancia, comida y vino, el escenario ideal para la alegría y la camaradería. Planeó usar la máscara de la celebración para ocultar el rostro de la muerte. Organizaría un banquete digno de un rey, invitando a todos sus hermanos, los hijos de David, para que la presencia de Amnón entre la multitud pareciera natural. Una simple reunión familiar, borrando cualquier sospecha de sus intenciones mortales. Con su plan meticulosamente elaborado, Absalón se presentó ante el rey David, su padre, con expresión de respeto filial y una sonrisa que no le llegó a los ojos. Invitó primero al propio rey a honrar con su presencia la fiesta de la esquila. Como Absalón había predicho, David declinó la invitación, alegando que sería una pesada carga para él. Fue entonces cuando Absalón, con consumada astucia, presentó su verdadero objetivo, disfrazado de humilde petición: si el rey no puede venir, por favor, al menos permita que mi hermano Amnón venga con nosotros. El rey dudó, quizá intuyendo el peligro, pero la insistencia de Absalón lo convenció. David cedió, y por segunda vez el rey de Israel, con sus propias palabras, envió a uno de sus hijos a una trampa mortal, bendiciendo el camino al matadero con la autoridad de un padre. El banquete de Absalón comenzó en Baal Hazor. Todos los hijos del rey estaban presentes, y el aire se llenó del sonido de arpas, risas y animadas conversaciones. El vino fluyó libremente y la comida fue abundante, un verdadero festín real. Absalón se movió entre sus hermanos como el anfitrión perfecto,
asegurándose de que la copa de todos siempre estuviera llena, especialmente la de Amnón. El príncipe heredero, al ver la aparente generosidad de su hermano y los 2 años de silencio, creyó que la terrible ofensa había sido perdonada y olvidada. Bebió sin reservas, riendo y hablando en voz alta, su corazón regocijándose en el vino, completamente ajeno al hecho de que los fríos ojos de Absalón lo seguían, midiendo cada sorbo, esperando el momento en que su mente se nublara y su cuerpo quedara indefenso. Pues Absalón ya había instruido a sus sirvientes más leales en secreto, lejos del oído de la corte. Con fría autoridad les ordenó: estén alerta. Cuando vean que el corazón de Amnón está alegre por el vino, y yo les diga que lo golpeen, entonces mátenlo. No teman, porque la orden es mía. Y llegó el momento. En el clímax del festín, mientras la risa de Amnón resonaba por el salón, Absalón dio la señal. Al instante, los sirvientes que lo rodeaban desenvainaron sus dagas ocultas. La música se detuvo. Antes de que Amnón pudiera comprender el repentino cambio en la atmósfera, las espadas lo alcanzaron. Cayó. El vino y la sangre se mezclaron en el suelo. Su grito de sorpresa y dolor fue el último sonido que emitió. El banquete de 1900 reconciliación se reveló como un altar de sacrificios, y la venganza de Absalón se consumó en un baño de sangre. Por un instante, un silencio sepulcral invadió la sala, roto solo por el golpe sordo del cuerpo de Amnón contra el suelo. Entonces, el pánico estalló como una tormenta. Los demás hijos del rey, pálidos de horror, miraron el cuerpo ensangrentado de su hermano y luego el rostro impasible de Absalón, y no vieron a un vengador, sino a un asesino. El miedo gélido de que su furia no se hubiera saciado y de que fueran los siguientes en la lista los abrumó por completo. No hubo tiempo para preguntas ni lamentaciones. El festín se convirtió en una huida desesperada por sus vidas. Los príncipes volcaron sillas y mesas, saliendo a toda prisa, cada uno montado en su mula, huyendo a galope temeroso hacia Jerusalén, lejos de la carnicería y del hermano al que ahora temían como a la muerte misma. En medio del caos que él mismo creó, Absalón también se preparó para huir, pero en la dirección opuesta. Sabía que la sangre de Amnón lo separaba para siempre de la casa de su padre, transformándolo de príncipe en paria y asesino. Había logrado su venganza, y la mancha en el honor de Tamar había sido lavada, no con las aguas de la justicia divina, sino con la sangre del ofensor. Era una forma de justicia, sí, pero una justicia humana, nacida del odio y ejecutada con traición. Sin embargo, esta sangrienta retribución no trajo sanación. No restauró la vida arruinada de Tamar, que permanecería desolada en su dolor. En cambio, la muerte de Amnón solo abrió una herida nueva, más profunda y peligrosa en el corazón de la familia real, demostrando que la violencia, una vez desatada, rara vez se contenta con una sola víctima. La noticia de la masacre, distorsionada por el pánico de los que huían, corrió más rápido que los propios príncipes. Un mensajero, jadeante y con los ojos desorbitados por el terror, llegó primero al palacio de Jerusalén, trayendo un relato fragmentado y terriblemente exagerado. Para el rey, la noticia no era de una muerte, sino de una masacre total. La voz del mensajero tembló al declarar lo impensable. Absalón ha matado a todos los hijos del rey y ninguno ha escapado. La sentencia cayó sobre la corte como una piedra de molino, aplastando el aire, transformando la rutina palaciega en un pandemonio de incredulidad y horror. La semilla de la violencia que David había dejado crecer en silencio durante 2 años parecía haber dado la cosecha más amarga y devastadora. Al oír estas palabras, el mundo de David se derrumbó. El gran rey, el matagigantes,
El gentil salmista de Israel quedó reducido a nada más que un padre aplastado por el dolor. En un gesto de suprema agonía, rasgó sus vestiduras reales, un acto que simbolizó el desgarro en su propia alma. Entonces se arrojó al suelo, postrado sobre la tierra fría, y allí permaneció, con el cuerpo destrozado por los sollozos que brotaban de lo más profundo de un corazón roto en docenas de pedazos, uno por cada hijo que creía haber perdido. Sus sirvientes, al ver el dolor de su amo, también rasgaron sus vestiduras y se reunieron a su alrededor, y la sala del trono, antaño un lugar de majestuosidad, se convirtió en una cámara de luto y desesperación absoluta, testimonio del colapso de una dinastía. En medio del caos de lamentos y ropas rasgadas, una figura se movía con una calma inquietante. Era Jonadab, el astuto primo, el mismo hombre cuya sabiduría mundana había tendido la trampa original a Tamar. Se acercó al rey postrado y habló, no con la voz entrecortada de un pariente afligido, sino con la fría claridad de quien observa una jugada de poder y anticipa la jugada final. «Que mi señor el rey no se angustie pensando que todos sus hijos han muerto», dijo con palabras que cortaban el aire cargado de dolor. Su análisis fue rápido y preciso, carente de compasión. Era portador de una verdad que aliviaría la agonía inmediata del rey, pero no borraría la mancha de la tragedia. «Les aseguro que solo Amnón ha muerto», concluyó, como si declarara el resultado de una ecuación largamente resuelta. Jonadab continuó, y sus siguientes palabras fueron como sal frotada en la herida abierta del rey. Reveló que no se trataba de un acto de ira impulsiva, sino de un plan antiguo y deliberado. «Porque estaba decidido en el rostro de Absalón», explicó con severa autoridad, «desde el mismo día en que Amnón abusó de su hermana Tamar». Con esa sola frase, Jonadab expuso la cruda verdad. Recordó a todos, y en especial al rey, que esta muerte era el amargo fruto de una semilla plantada 2 años antes y regada a diario por la inacción de la justicia. El hombre cuya astucia había encendido la mecha de la tragedia ahora se presentaba como el único que comprendía la inevitabilidad de la explosión, sirviendo como eco de la propia conciencia de David, acusándolo de haber permitido que el odio se convirtiera en la única justicia disponible. Apenas Jonadab terminó de hablar, un sirviente de guardia en el tejado levantó la vista y vio, a lo lejos, un grupo acercándose por el camino. Eran los príncipes, montados en sus mulas, no en formación ordenada, sino como una manada dispersa por un depredador, cada uno buscando la seguridad de las murallas de Jerusalén. La noticia de su llegada se extendió rápidamente y la corte contuvo la respiración. Llegaron a las puertas del palacio con el rostro aún marcado por el horror de la escena que habían presenciado. Desmontaron y entraron en presencia de su padre, cada uno como prueba viviente de la veracidad de las frías palabras de Jonadab. Verlos, manchados de polvo y miedo, pero vivos, fue a la vez un bálsamo y un veneno para el corazón de David. El rey se levantó del suelo con el cuerpo tembloroso y entonces, con la terrible verdad confirmada en los ojos de sus propios hijos, una nueva y más profunda ola de dolor los invadió a todos. El rey lloró, y esta vez no fue el lamento desesperado de una aniquilación imaginaria, sino el llanto amargo y específico de la espantosa realidad. Lloró por Amnón, su primogénito, el hijo de su fuerza, muerto en su pecado, sin tiempo para el arrepentimiento. Lloró por Absalón, su hermoso y amado hijo, ahora marcado con el sello de Caín, un fratricida y un fugitivo, y todos sus siervos, viendo el dolor de su amo, lloraron con él. El sonido de ese llanto colectivo fue el reconocimiento de que, aunque no todos los príncipes habían muerto, la paz de la casa de David había sido asesinada junto con Amnón.
Cuando cesó el luto público y se vaciaron los pasillos del palacio, David se retiró a sus aposentos. Allí, en la soledad de su poder, el peso de la corona se volvió insoportable, pues sintió no solo el dolor de un padre, sino también la pesada mano del juicio de Dios cerniéndose sobre su familia. En su mente, las palabras del profeta Natán, pronunciadas años antes como sentencia divina, resonaron como un trueno. La espada nunca se apartará de tu casa. Había creído que el precio de su adulterio y asesinato se había pagado con la muerte de su hijo pequeño. Ahora comprendía la terrible profundidad de esa profecía. El mal que había cometido en secreto ahora era proclamado abiertamente, no por sus enemigos, sino por la descendencia de su propio vientre, en una cascada de pecado y muerte. El duelo del rey era un laberinto de dolores complejos. Su corazón se rompía por Amnón, no por la pérdida de un hijo noble, sino por la pérdida de un primogénito que se había entregado a la depravación y había sido abatido en medio de ella, sin la dignidad del arrepentimiento ni la oportunidad de redención. Y se rompía por Absalón, el hijo vibrante y carismático cuya belleza había sido la admiración de todo Israel, ahora un fugitivo manchado con el sello de Caín, exiliado tanto de la tierra como de la presencia de su padre. Ante Dios, David comprendió que la desolación de Tamar, la muerte de Amnón y la huida de Absalón no eran eventos aislados, sino capítulos de una historia trágica que él mismo, en un momento de debilidad, había comenzado a escribir hacía mucho tiempo. La justicia divina era lenta, pero su alcance era aterradoramente preciso. La casa de Absalón, donde Tamar vivía su silenciosa y sombría existencia, la noticia del sangriento banquete en Baal Hazor, llegó como una onda expansiva. Ella, que había sido el epicentro olvidado de aquella tormenta de odio, escuchó a través de los susurros de sus sirvientes que su hermano Amnón había muerto, asesinado por su otro hermano. No hubo celebración en su corazón, ningún grito de triunfo. Su muerte no le devolvió el honor perdido, ni borró el recuerdo de la violencia en sus aposentos, ni le devolvió el futuro que le habían arrebatado. Quizás sintió un breve y amargo momento de reivindicación, la sensación de que la balanza de la justicia, ignorada por el rey, había sido forzosamente equilibrada en el filo de una daga. Pero este sentimiento fue rápidamente ahogado por la oscuridad del acto, pues inmediatamente después, la segunda parte de la noticia la golpeó con la fuerza de un nuevo golpe. Absalón, su vengador y protector, había huido y ahora era un exiliado. El único hermano que le había dado un hogar y validado su dolor con su odio silencioso, ahora lo había perdido, quizás para siempre. El refugio que él le había ofrecido se convirtió, en ese instante, en una celda de soledad aún más profunda y desesperanzada. Su violador estaba en la tumba, pero su guardián estaba lejos. Su padre, el rey, permanecía distante en su trono. Tamar estaba ahora más sola que nunca, una figura trágica cuyo sufrimiento había encendido una guerra, pero cuya sanación no era el objetivo de nadie. La venganza no la liberó, solo la sepultó más profundamente en su desolación. Lejos de Jerusalén, en la tierra de Jesús, en el reino de su abuelo materno, Absalón encontró refugio, pero no paz. Era un príncipe exiliado, héroe para algunos y asesino para otros, viviendo en una corte extranjera, mientras su destino se decidía en su tierra natal, de la que había sido expulsado por su propia mano. Pasó los largos días no atormentado por la culpa del fratricidio, sino fortalecido por la convicción de su propia justicia retorcida. En su mente no había asesinado a un hermano, había ejecutado a un criminal a quien el propio rey se había negado a castigar. Había limpiado la mancha de su casa con sangre porque su padre, el rey, no había tenido el valor de hacerlo con la
ley, y esta convicción lo eximía de cualquier remordimiento. El asesinato de Amnón y el posterior exilio transformaron a Absalón irrevocablemente. El carismático príncipe comenzó a ceder ante un hombre que creía en su propio juicio por encima de todos, incluido el del rey. La paciencia que había demostrado durante 2 años se reveló no como una virtud, sino como una peligrosa capacidad para la planificación estratégica a largo plazo. Su amor por su padre comenzó a verse corroído por un profundo desprecio, pues ya no veía a David como el león de Judá, sino como un líder envejecido, paralizado por sus propios pecados pasados e incapaz de gobernar su propia casa. En Gesur, la venganza por Tamar se convirtió en el primer paso en el oscuro camino de su propia ambición de poder. La tragedia de Tamar no puede verse como un evento aislado, sino como el eslabón central de una pesada y oxidada cadena, forjada en el fuego de las transgresiones que la precedieron. La historia no comenzó con la pasión de Amnón, sino con la de su padre, el rey, en una azotea, un pecado que llevó al adulterio y al asesinato. Esta antigua transgresión debilitó la autoridad moral de David, paralizando su mano cuando se exigió justicia. Esta inacción, a su vez, dio licencia a la obsesión de un hijo que cometió su propia abominación. El silencio de la justicia, entonces, dio a luz al odio en el corazón de otro hijo, que se convirtió en juez y verdugo. El pecado, una vez que se le da una oportunidad, nunca se conforma con poco, se extiende como una plaga. Cada transgresión genera una consecuencia que se convierte en la semilla de una nueva transgresión. La casa de David, el linaje escogido por Dios, la esperanza de Israel, se reveló así tan frágil y susceptible a la oscuridad como cualquier otra familia humana. El esplendor del palacio, con su cedro y oro, no pudo ocultar la podredumbre moral que crecía en el interior, en los corazones de quienes deberían haber sido el ejemplo para la nación. Esta historia, por lo tanto, se erige como un solemne testimonio de que la bendición divina no es un escudo contra las consecuencias de las decisiones humanas. Demuestra que los reinos más poderosos pueden ser sacudidos hasta sus cimientos, no por ejércitos enemigos, sino por la corrupción silenciosa del corazón. La espada que Natán profetizó era la naturaleza humana misma desbocada, prueba de que el mayor campo de batalla no es lo que yace afuera, sino lo que reside dentro de nuestras propias almas. La historia de Tamar también sirve como un reflejo oscuro de la justicia humana, que ha demostrado ser doblemente defectuosa. Primero, en su completa ausencia, cuando el rey, fuente de la ley en la tierra, prefirió el silencio al decreto, permitiendo que la iniquidad quedara impune y se propagara tras puertas cerradas. Segundo, en su terrible perversión, cuando Absalón tomó la espada que su padre se negó a empuñar. Lo que él llamó venganza por su hermana fue, de hecho, un acto moldeado por el orgullo, el odio y, en última instancia, la ambición. Esto nos enseña que la justicia, despojada de la misericordia y la rectitud divinas, se convierte solo en venganza. Y la venganza no busca restaurar, sino destruir, no sanar, sino solo saciar una herida. En contraste, la justicia de Dios, aunque a veces silenciosa para los oídos humanos, nunca estuvo ausente de esa casa. No se movía como la daga veloz e impulsiva de Absalón, sino como las placas tectónicas de la historia, lenta, inexorable y con un poder abrumador. La justicia divina se vio en el cumplimiento preciso de la profecía de Natán, en la desintegración de una familia que parecía inquebrantable y en la exposición de la verdad de que el pecado siempre cobra su precio, sin importar cuán alto sea el trono en el que se siente el pecador.
No fue una justicia meramente punitiva, sino reveladora. Expuso la insuficiencia de la ley en manos de hombres imperfectos y la incapacidad del rey más grande de Israel para gobernarse a sí mismo y a su pueblo, mostrando la necesidad de un rey perfecto y una justicia que viniera del cielo. Al final de este capítulo de la historia, lo que quedó fue un mosaico de vidas rotas, cada pieza un recordatorio de la devastación. Tamar se desvaneció en los anales de la historia, una vida de promesa silenciada para siempre, el recordatorio perpetuo de que la inocencia, una vez aplastada, rara vez se restaura en esta tierra. David continuó reinando, pero como un rey cuyo corazón cargó con el peso de dos hijos perdidos, uno a una tumba en deshonra, el otro al exilio y a la oscuridad de su propio corazón. Y Absalón en Jesur esperó, no como un hijo arrepentido, sino como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Su ambición ahora alimentada por la convicción de que era más justo que el padre al que había despreciado. Cada uno de ellos estaba prisionero de las consecuencias de sus decisiones. Y con la familia real hecha trizas, el propio reino de Israel, la nación elegida, sintió los temblores de este terremoto moral. La época dorada de David, que parecía tan invencible bajo la mano de Dios, mostró sus primeras y más profundas grietas, abiertas no por un enemigo externo, sino desde dentro. Noticias de incesto, asesinato y exilio se extendieron entre las 12 tribus, y la casa que debería haber sido la luz de la nación se convirtió en una fuente de escándalo e inestabilidad. El pecado, que había comenzado en la alcoba de un príncipe, ahora se extendía más allá de los muros del palacio, amenazando la paz y la unidad que había tardado una generación entera en construir. La sombra de la espada de la profecía se cernía ahora sobre toda la nación. Ante semejante panorama de ruina, el alma reverente se pregunta, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Había abandonado el hogar que escogió y la promesa que le hizo a David de un trono eterno? La respuesta de las Escrituras es un rotundo no. El soberano del universo nunca se deja sorprender por la rebelión de sus criaturas. No fue un espectador indefenso, sino el juez silencioso, cuyo permiso permitió que la naturaleza del pecado humano se revelara en toda su plenitud. Cada acto, desde la lujuria de Amnón hasta la ira de Absalón, ocurrió bajo la atenta mirada de aquel que ve el fin desde el principio y que pesa los corazones y mide las consecuencias con una precisión que la mente humana no puede alcanzar. En esta tragedia, Dios estaba enseñando una lección dura pero necesaria a su pueblo y a todas las generaciones futuras. Les estaba mostrando que la esperanza de la humanidad jamás podría descansar en un solo hombre, ni siquiera en el más grande y justo de los reyes. David, el héroe, el poeta, el adorador, el hombre conforme al corazón de Dios, era, sin embargo, un hombre imperfecto. Si él, el elegido, no pudo evitar que su propia casa se convirtiera en una cueva de víboras, ¿cómo podría un rey terrenal garantizar una paz y una justicia perfectas? Dios permitió que las grietas en el trono de David quedaran expuestas para que Israel comprendiera que el fundamento de su esperanza debía ser más profundo que la tierra, más fuerte que la carne y la sangre. Por lo tanto, el fracaso de la casa de David no fue el final de la historia, sino una flecha que apuntaba hacia una esperanza mucho mayor. Cada pecado, cada acto de violencia, cada lágrima silenciosa de Tamar sirvió para crear en los corazones del pueblo de Dios un profundo anhelo por un rey diferente. Un rey que no se dejara vencer por sus pasiones. Un rey cuya justicia no se paralizara por la debilidad ni el pecado pasado. Un rey que no tomaría la espada en venganza, sino que la recibiría en su propio cuerpo como sacrificio. La historia del colapso de la familia de David fue, en un sentido profundo,
la oscuridad que haría que la futura luz del mundo brillara de forma tan cegadora, el verdadero Hijo de David, que vendría a restaurar todas las cosas. Aquí reside uno de los misterios más profundos de la fe, la soberanía de un Dios que, sin ser el autor del mal, es capaz de usarlo para cumplir sus propósitos eternos. Él no ordenó la lujuria de Amnón, sino que usó sus consecuencias para exponer la fragilidad de la realeza humana. No condonó el odio de Absalón, sino que lo entrelazó en el desarrollo de su pacto. Permitió que la casa de su amado siervo fuera sacudida para mostrar que su reino final no se construiría sobre las arenas movedizas de la gloria humana, sino sobre la roca inquebrantable de su propia justicia. Este es el Dios de las Escrituras, un Dios cuya sabiduría es tan vasta que puede tomar las peores acciones de los hombres pecadores y redirigirlos hacia el cumplimiento de sus promesas. Esta sangrienta crónica de la Casa Real de Israel, por lo tanto, no es un simple registro histórico de sucesos lejanos. Es un profundo análisis de la anatomía de una caída que muestra cómo un solo pensamiento pecaminoso, alimentado en la oscuridad del corazón humano, puede convertirse en un monstruo o que devora a una familia entera. La historia de Amnón y Tamar demuestra que el pecado privado rara vez permanece privado. Sus raíces pueden estar ocultas, pero sus frutos venenosos eventualmente se manifestarán públicamente, trayendo deshonra, dolor y muerte no solo al pecador, sino a todos los que lo rodean, especialmente a los más inocentes y vulnerables. Además, la tragedia resuena a través de los siglos como una solemne advertencia sobre el peso del liderazgo y el peligro del silencio. David, el rey, tenía no solo el derecho, sino también el sagrado deber de impartir justicia, proteger a los débiles y purificar su casa del mal. Su silencio ante el crimen de su hijo no fue un acto de misericordia, sino de debilidad, y esta debilidad actuó como un vacío. La lección perdurable es que la justicia demorada a menudo es justicia denegada. Y cuando la autoridad legítima se niega a actuar, crea un espacio peligroso que el odio, la amargura y la venganza llenarán gustosamente, conduciendo a un desorden aún mayor. Al final, toda la historia demuestra la absoluta ineficacia de las soluciones humanas al problema del pecado. La astucia de Jonadab simplemente allanó el camino para el mal. La apelación de Tamar a la ley y al honor fue aplastada por la fuerza bruta. La inacción de David, quizás con la esperanza de que el tiempo sanara la herida, solo la profundizó. Y la sangrienta venganza de Absalón, la solución más efectiva, resultó ser la más destructiva de todas. Todo intento humano de lidiar con la transgresión, ya sea con astucia, la ley, el silencio o la violencia, ha fracasado estrepitosamente, demostrando que el corazón humano no puede sanar por sí solo. Y es por eso que esta historia, en toda su oscuridad, ocupa un lugar tan vital en las Escrituras, porque el linaje de David, aunque manchado y quebrantado, fue el instrumento elegido a través del cual Dios traería verdadera resolución. Siglos después, de la misma raíz familiar, nacería otro hijo de David, uno que vino no a violar, sino a sanar a los quebrantados de corazón, uno que no permaneció callado ante la injusticia, sino que la enfrentó en la cruz. Uno cuya venganza fue absorber todo el mal en sí mismo y cuya justicia no trae muerte, sino vida eterna. La desolación de Tamar encuentra su respuesta definitiva no en la venganza de Absalón, sino en la redención ofrecida por Jesucristo. Así, la tragedia de Tamar, Amnón y Absalón permanece como un capítulo oscuro grabado para siempre. No para conmocionarnos, sino para instruirnos. Es un memorial eterno de la profundidad de nuestra caída, la fragilidad de nuestra rectitud
y nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Es un camino de dolor en el camino de la fe que nos recuerda por qué la venida del Rey, justo y misericordioso, no fue solo una esperanza, sino una necesidad absoluta para el alma humana y para el mundo que vino a salvar.